Hoy veremos cómo armamos un circuito eléctrico en serie, bajo la configuración de los elementos receptores. Recuerda que para armar un circuito eléctrico en serie nosotros necesitamos tener armado un circuito eléctrico simple. Como ya vimos anteriormente, hay que medir fase y la fase tendrá que ir por el elemento de protección al elemento de control y terminamos con el elemento receptor. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un circuito en serie con un circuito simple? El circuito simple, recordemos que tenía solamente un elemento receptor y una fuente de alimentación. Como ahora vamos a hacer bajo la configuración de los elementos receptores, vamos a modificar cuántos elementos receptores vamos a tener en este circuito eléctrico. En este circuito eléctrico vamos a desconectar al circuito simple y vamos a aumentar otro elemento receptor. Aquí está otro foquito, ¿sí? A ese elemento receptor lo vamos a hacer que cierre el circuito y inmediatamente vamos a conectar otro conductor eléctrico que une estos dos. Y hay que unir estos dos elementos receptores con el elemento conductor eléctrico. Y verificamos. Ahora sí vamos a poner corriente eléctrica a nuestro circuito. Recordemos que siempre debemos manipular el circuito eléctrico con el circuito abierto. Es decir, que no exista paso de corriente eléctrica. Como acabamos de ver, ya comenzaron a iluminar las dos bombillas, significa que ya existe paso de corriente eléctrica. Ahora, ¿qué sucede en un circuito eléctrico en serie? En un circuito en serie, el voltaje de la fuente de alimentación se divide para los elementos receptores. Vamos a verificarlo con un multímetro. Recordemos que cuando vamos a configurar multímetro, vamos a medir voltaje de corriente alterna. Entonces, vamos a ver que esté voltaje 200 voltios de corriente alterna. Y vamos a medir cada uno de los elementos receptores. Verifiquemos, recordemos que para medir voltaje solamente podemos hacerlo en los elementos receptores y en la fuente de alimentación. Vamos, los elementos receptores para medir voltaje basta con unir las dos pinzas del multímetro a los dos extremos del elemento receptor. Medimos, me indica 55,3 voltios. El un elemento receptor, 55,3 voltios. Vamos, el segundo elemento receptor. 63,8 voltios. 63,8 voltios. Esto me da un total de, está 119,10 voltios. Y midiendo con el multímetro vamos a tener en la fuente de alimentación 119,10 voltios. Entonces, de nuevo verificando, tendríamos que el voltaje de la fuente de alimentación se va a dividir para los elementos que estén configurados en una conexión en serie de los elementos receptores. Nosotros podemos hacer un circuito en serie con los elementos receptores que nosotros creamos conveniente. Tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, para que exista un circuito en serie debe existir dos elementos receptores. Si es que no existe dos elementos receptores, solamente tenemos uno, estamos hablando de un circuito eléctrico simple. Dos o más elementos receptores. Entonces, quiero aumentar otro elemento receptor. Vamos a aumentarlo, ¿sí? Tenemos un foquito, nuevamente desconectamos. En un circuito en serie, ese circuito eléctrico se desconecta una de las vías que va a conectar y ahí le conectamos. Y entre los dos enlazamos con un nuevo conductor eléctrico. Como podemos observar, ya se encendieron, pero la potencia lumínica no es la misma anterior. ¿Por qué? Porque nuevamente el voltaje de la fuente de alimentación se dividió ahora ya no para 2, sino para 3. Verifiquemos con el multímetro nuevamente. Vamos a ver que los voltajes van a variar. Voltaje del primer elemento receptor, 51,4 voltios. Primer elemento receptor, 51,4 voltios. Más segundo elemento receptor, 36,2 voltios. Más 36,2 voltios. Y el último elemento receptor, 31,7 voltios. 31,7 voltios. Me da un total de 119,3 voltios. Verificamos en la fuente de alimentación nuevamente. 119,1 voltios. Es una falla de 2 décimas de voltios, que no es significativo. Tomemos en cuenta que el voltaje no está totalmente constante, va a fluctuar. 119.1, 119.2 y tomando en cuenta la región en la cual nos encontremos dentro del sector ecuatoriano, ¿no? Porque por ejemplo en la cuestión del oriente fluctúa más, a veces hay caídas de tensión de hasta 80.9 voltios, 90 voltios.
pero acá en la región sierra verificamos que casi siempre está entre 119 voltios, 118 en esa cantidad de voltaje. Bueno, como pudimos comprobar, el voltaje de la fuente de alimentación se va a distribuir a los elementos receptores, tomando en cuenta el valor óhmico de cada uno de ellos. Eso lo veremos en otra circunstancia. Ahora, ¿qué más debemos tomar en cuenta en un circuito en serie? En un circuito en serie vamos a tener solo un recorrido, un solo camino para poder cerrar ese circuito eléctrico. De tal manera que si un elemento receptor se llegase a quemar, el resto deja de funcionar. No es que se quema, simplemente dejó de funcionar porque ya no existe por dónde pasar la corriente eléctrica. Recordemos lo que habíamos indicado en videos anteriores. Si tiene que pasar la corriente eléctrica por un elemento receptor, algo que me va a presentar resistencia al paso de la corriente eléctrica, siempre va a pasar por donde no exista resistencia al paso de la corriente eléctrica. Verifiquemos aquí, hacemos puente, ¿sí ven? Entonces, si están funcionales los otros elementos receptores, lo único que pasa es que este elemento falló, dejó de funcionar. Entonces, nuevamente, y ahora están los tres en serie. Para comprobar fase hasta dónde llega, son en este caso pruebas que se puede realizar para verificar hasta dónde llega la corriente eléctrica, en vez de estar probando cable por cable continuidad, probando tal vez continuidad en el elemento de control, continuidad en el elemento de protección, verificando si tal vez el elemento receptor está bien o mal, pues simplemente tomamos pruebas como verificar hasta dónde llega fase, llega voltaje o no llega voltaje. Como nosotros ya habíamos medido si llegó voltaje, pues automáticamente está bien. Pero si no llegase a haber voltaje, yo puedo verificar hasta dónde llega fase, hasta dónde llega neutro y automáticamente saber dónde está la falla. Verifiquemos nuevamente en este circuito. Recordemos nuevamente que para comprobar fase le pongo al neutro, lo tengo ahí y comenzamos a medir, ¿no? Dice 119.4 voltios, sigo, vean, todito va a ir marcando, ¿no? Vean. Y donde no llegase a marcar, pues ahí está hasta donde nomás llegamos fase y de ahí tenemos algún problema. Recordemos nuevamente, yo puedo medir o comprobar fase hasta antes del que va a topar directamente el neutro. No queremos hacer un circuito en serie y quemar este dispositivo, el multímetro. Entonces vamos a comprobar neutro, lo mismo. Puedo hacerlo comprobando neutro, vea, llegamos aquí, existe voltaje, al otro lado lo mismo, pero solamente llego hasta antes del último elemento receptor. Acá ya no puedo, ya está llegando a la misma fase. Si es que estuviese dañado ese elemento receptor, automáticamente en nuestro multímetro cerraría el circuito. Se convierte en un circuito en serie para nuestro multímetro y voltaje medimos en circuito en paralelo. Entonces podríamos dañar nuestro multímetro. Para eso, como habíamos indicado, también tenemos la otra opción, utilizar en este caso un elemento conocido como la lámpara de pruebas. No es nada más que un foquito adicional. Entonces, ¿qué hacemos con ese foquito? Conectamos los dos extremos. Con eso no tenemos problemas. Y cuando sea necesario utilizamos el multímetro. ¿Qué hacíamos? Poníamos neutro en un extremo del foco y el otro extremo conectábamos fase. Se enciende, ¿no? Vea. Llega y pues automáticamente ahí lo único que nosotros podemos inclusive llegar a topar al otro extremo. ¿Sí? Simplemente no se va a encender tomando en cuenta que estamos topando, en este caso neutro con neutro. Ahora, entre pasar la corriente eléctrica directamente por el cable o pasar por este elemento receptor, que es una resistencia eléctrica, simplemente decide pasar por el cable, no va a pasar nada. Lo mismo que habíamos indicado con un multímetro. La cuestión es que si se estuviese dañado, supongamos que se desconectó, se dañó, nosotros cerramos circuito con este bombillito, ¿sí? Ya se encendieron nuevamente, pero se cierra circuito con esta lámpara de pruebas. Que en este caso la lámpara de pruebas no se va a dañar. Pero en la situación anterior, mediante un multímetro, sí se llega a dañar nuestro aparato de medición. Por eso es que evitamos cuando medimos o comprobamos fase hasta donde llega o neutro hasta donde llega, es justo antes de llegar a cerrar ese elemento. Asimismo, para comprobar neutro con esa lámpara de pruebas, haríamos lo contrario. Conectamos el un extremo a fase y la otra vamos topando vuelta el neutro. ¿Ya?
Y con la lámpara de prueba sí podemos ir topando hasta el final, no hay problema. Tomando en cuenta que al final no se va a encender, puesto que ya llegamos a la fase. Para recordar, circuito en serie es solo un camino que va a recorrer. Por ende, si se llegase a quemar un elemento receptor, el resto deja de funcionar. Para el circuito en serie, el voltaje de la fuente de alimentación se va a dividir para los elementos receptores que nosotros tengamos conectados. Va a ser menor el brillo a lo que era simplemente cuando hicimos un circuito simple, el brillo era mayor. Entonces, ya cuando tenemos entre más elementos receptores, por ejemplo cuando era 2, ¿vea? El brillo ya disminuyó con relación al primero, pero ya es 3, es menos. Si conectamos un cuarto, tal vez ni siquiera podamos ver el brillo de los elementos receptores. Y la intensidad es la misma. Eso lo veremos en otro capítulo. Excelente día.